Bienvenidas, bienvenidos a 3, 2, 1, Inclusión, un video podcast dirigido a conocer, comprender y concienciar sobre diferentes situaciones de discapacidad, con el único fin de aportar nuestra experiencia, formación, pero sobre todo mucho amor, a lograr una sociedad más inclusiva. Somos Doria Peñalver y Cristina Martínez. Empezamos. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro video podcast 3, 2, 1. ¡Inclusión! Hola Doria, ¿qué tal? Hola Cristina, bien. Aquí Bien, estamos otra vez. contentas de nuevo, ¿verdad? Sí. Muy contentas y las ganas siguen. Hombre. O más. Más, Yo creo que incluso más. Sí. Hoy además es un día muy especial para mí porque te voy a entrevistar a ti, Doria. ¿Te parece? Me parece estupendo que me entrevistes, Lo hacemos así. pero no tiene que ser especial. Bueno, para mí sí que lo es. Para mí sí que lo es. Me da vergüenza. El día 28 de febrero se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras, con el cual pues, se pretende dar a conocer a personas que conviven con ellas y sus familias, y sobre todo un tema también muy importante que es el tema de cómo va la investigación en ellas, algo muy importante. Tú eres investigadora en enfermedades raras, Doria investiga sobre todo en el área del lenguaje, de la educación, y quién mejor que tú que nos puedas explicar hoy qué es una enfermedad rara, cuándo se considera una enfermedad rara. Vale, bueno, pues una enfermedad rara. Primero vamos a hablar de no qué es una enfermedad rara, sino del término de enfermedad rara, si te parece. Perfecto, ¿vale? Me parece perfecto. Se sigue usando el término de enfermedad rara, en realidad está mal, es una traducción literal del inglés, de rare disease, pero hay un movimiento en nuestro país para cambiar ese término de enfermedad rara por otros como enfermedad de baja prevalencia o poco frecuentes, porque claro, en nuestra lengua algo raro tiene ciertas connotaciones negativas. Algo raro es algo de lo que tengo que llevar cuidado, no sé si será bueno o no. Marca como alejamiento. Alejamiento, no me quiero acercar, ¿no? Entonces tiene esas ciertas connotaciones negativas que se quieren evitar asociar a estas enfermedades. Entonces, bueno, pues hay una tendencia a cambiarlo pues, por eso, por poco frecuentes o de baja prevalencia. Es cierto que la federación sigue siendo Federación Española de Enfermedades Raras, pero bueno, podemos intentar cambiar el término cuando hablamos de estas patologías. Con respecto a qué es una enfermedad rara o cuando se considera que una enfermedad es poco frecuente, pues ya lo dice el término, depende de esa prevalencia. Y se considera en Europa, porque eso es otra, depende de la zona geográfica, una enfermedad puede ser poco frecuente o no, y la definición también cambia. Entonces, en Europa se considera que una enfermedad es poco frecuente cuando afecta a menos de 5 personas por cada 10.000 nacimientos. Eso puede parecer muy poco, pero si tenemos en cuenta que existen 6.417 enfermedades poco frecuentes, la cosa se multiplica. Suma mucho, ¿sí? Claro. De tal manera que se estima que en España hay 3 millones de personas con una enfermedad poco frecuente, en Europa 30 millones, y esto no es, desde la Federación, por ejemplo, de Enfermedades Raras, nos quieren hacer ver que no es que solo está esa persona con esa enfermedad poco frecuente, sino que una enfermedad poco frecuente conlleva también a la familia. Entonces es esa persona más su núcleo familiar. Exacto. Por lo tanto, se aumentaría bastante el número. Bueno, creo que más o menos he contestado a lo que es la definición de lo que es una poco frecuente. Sí que eso lleva muchas más cosas asociadas, más características. Que bueno, si quieres las vamos comentando ahora, voy preguntándome lo que te interese y vamos, seguro que vamos haciendo cosas. Sí, porque además yo, bueno, tengo algún conocimiento sobre enfermedades raras, pero muy, muy, muy por encima. Y es que no sé si es mi impresión o si también la compartes tú, y es que se habla no suficiente de ellas,
¿vale? Todavía no se habla lo suficientemente de ellas y como es el grupo reducido de, aunque hay muchas personas, o sea, los datos que tú nos das son muy a tener en cuenta que al final no solo la persona que convive con la enfermedad, sino con todo su entorno, son muchas personas las que están incluidas en las que se debe de atender y, como yo siempre digo, escuchar. ¿Tú crees que se escucha lo necesario a las personas y familias que conviven en el entorno de una enfermedad rara? Bueno, primero, ya que hablas de personas, precisamente el lema de este año de la Federación de FEDER es personas. Y ahí pues quieren hacer notar bueno, la importancia de las personas que acompañan a estas personas con enfermedades poco frecuentes, desde la familia, pero también a los profesionales, investigadores de la salud, investigadores del ámbito sociosanitario, social, médicos, o sea, todas esas personas que están involucrados y que trabajan para mejorar la vida o la calidad de vida y buscar soluciones para estas personas con una enfermedad poco frecuente. Con respecto a si se escucha o si hay sensibilidad, yo creo que en general la sociedad es bastante sensible a esto de las enfermedades poco frecuentes. Pero otra cosa es ya cuando aterrizamos en situaciones concretas. Es decir, la gente, pues sí, más que comprender, quizá puedes ver sentimientos de pena, otros de comprensión, pero sí que es sensible, no rechazan. Puede haber momentos de rechazo, gente que ha vivido situaciones muy desagradables, pero creo que en general la sociedad pues es sensible. Con respecto a los profesionales, te puedes encontrar de todo. Depende de qué ámbito. Yo creo que, por ejemplo, en medicina se está sensibilizando bastante, creo que se está trabajando mucho, pero claro, te puedes encontrar profesionales que no, que les falta humanización, pero no solo con las raras, o sea, es que no es sensible, no es sensible para nada, igual que en el ámbito educativo. Sí, eso te quería comentar. En el ámbito educativo sí que nos encontramos situaciones muy duras, de hecho hay varios estudios que indican, por ejemplo, que no hay formación de los docentes, eso ya lo hablaremos si quieres, pero no hay formación en raras, personas que han sufrido, hay estudios que hablan de cierta ignorar al estudiante con esa enfermedad rara, incluso discriminación en el ámbito educativo, tanto de los compañeros como de los docentes, falta de comprensión. Entonces, claro, todo eso no significa que todos los docentes sean así, pero sí que hay esas situaciones y sí que queda recogido que un porcentaje importante de personas con una enfermedad poco frecuente se ha sentido en algún momento de su vida académica discriminado. En general yo creo que la sociedad sí que, vamos, quiero pensar que somos sensibles, ¿no? a esto. Que luego haya gente que no, pues bueno. Claro, entonces por lo que me comenta, se necesita más formación e información y también me imagino que pautas de actuación o conocimientos de cómo actuar, tanto a nivel, bueno, yo creo que siempre en todos los niveles, ¿no? Porque podemos conocer, pero a lo mejor conocemos, pero no sabemos cómo actuar. Entonces, faltaría como mucha más formación e información al respecto. Claro, pero eso en todo. O sea, creo que la formación y la información es fundamental. Y en el ámbito educativo está esa carencia. En el ámbito sanitario, bueno, pues quizá hace falta más que formación del médico de cabecera, que no es especialista, o el médico de primaria, perdón, quizá necesita más que formación, información sobre cómo tiene que hacer, dónde tiene que derivar, a qué cosas tiene derecho ese paciente y luego humanización, que a veces es lo que falta en estos profesionales, más humanización. No significa que todos sean así, ni mucho menos. Sí, hombre, no generaliza. Claro, ahora mismo estoy generalizando, pero creo que es una de las soluciones, el informar y formar en todo, no solo en las poco frecuentes. Te voy a hacer aquí como un pequeño
paréntesis con respecto a eso y sobre lo que yo muchas veces he pensado, ¿no? Y es que cuando solicitan un puesto de trabajo, están, ¿no? De cara al público, por ejemplo, ¿no? Un puesto de trabajo en el que se vaya a atender al público, sea el lugar que sea. Requieren, por ejemplo, un nivel de inglés, un nivel de formación, ¿no? de cierta atención. Pero, sin embargo, no solicitan, o al menos eso creo yo, saber y atender a personas en una situación de discapacidad, sea bien con enfermedades poco frecuentes o cualquier otra. Entonces eso, llevado a eso, lo pienso en global, ¿no? Que no nos formamos para atender en esas situaciones. Sí, bueno, eso es así, o sea, está esa carencia. Yo creo que sí que es cierto que eso se está cambiando. Creo que tendemos a una mayor humanización de los profesionales. Pero estamos hablando, por ejemplo, del ámbito médico, del ámbito educativo, pero es que en cualquier servicio, como tú has dicho, público, el ayuntamiento, lo que sea, ves que la persona que está al otro lado a veces no sabe cómo dirigirse a estas personas. Eso sí. Bueno, pero es un trabajo que hay que hacer, es un trabajo que requiere de la participación o que se involucre pues instituciones, ¿no? Y bueno, pues yo creo que se está sensibilizando bastante y creo que se están haciendo muchas cosas. Ahora, yo siempre digo de manera frívola, pero digo que ahora están de moda las poco frecuentes. Yo sé que es una expresión frívola, pero es que hace 10 años no se hablaba casi de las poco frecuentes y ahora es algo, pues bueno, que se oye bastante más, que todos conocemos a alguien que tiene una poco frecuente. O sea, creo que se está, sí, por ejemplo, sensibilizando. El que haya un día internacional o mundial, como pasa con otras cosas, está bien, pero no nos podemos olvidar del resto de días del año, ¿no? Entonces, pues eso está bien. Por ejemplo, este video podcast, lo que queremos hacer es ir hablando y conociendo personas de distintos ámbitos que al final la gente que nos ve y que nos escucha pues pueda también aprender de ello. ¿Qué pasa con la investigación? ¿Cómo va? ¿Tú que investigas en esto? ¿Cómo va el tema de la investigación? Bueno, lo que te decía, se está investigando, está de moda. O sea, ahora hay bastantes, bueno, tanto en el sector público como en empresas privadas se está investigando. Solo el 20% se está investigando, pero bueno, yo creo que ahora hay mayor tendencia a investigar en enfermedades poco frecuentes. Es cierto que hoy en día se está dedicando desde el sector público mayor cantidad de dinero para las enfermedades poco frecuentes, o sea, se ha aumentado un poquito sin llegar a los números de Europa, pero bueno, estamos mejorando, con lo cual, bueno, creo que se está haciendo cositas. Creo que se están haciendo cositas. Aquí voy a hacer hincapié en que, claro, nos centramos en la investigación y pensamos en la parte médica, en la parte, bueno, de la cura de estas enfermedades, porque que no se nos olvide que estas enfermedades, una de sus características es que no tienen cura, ¿vale? No tienen un tratamiento. Solo el 6%, creo recordar, tiene tratamiento farmacológico. Y pensamos en la investigación en eso, ¿no? En que las curen. Pero yo aquí voy a hablar de la parte que me atañe, ¿no? O sea, es importante eso muchísimo, pero también tenemos que investigar y se le tiene que dar valor a la parte social, sí. Porque investigar en cómo viven esas personas, cómo están, qué necesitan, qué sienten, dónde están sus dificultades, en qué ámbitos de la vida presentan más dificultades, el educativo, el sanitario, el de social, ¿no? Creo que es fundamental porque eso va a ayudar a que los organismos puedan tomar medidas para mejorar la calidad de vida de estas personas mientras que no se puedan curar. Correcto. Entonces,
la investigación no es solo encontrar la cura de, sino también es investigar en mejorar la calidad de vida, poder ofrecer los servicios que estas personas necesitan. Sí, porque todas las personas, sea en la situación en la que sea, convivimos en distintos contextos. Entonces, a veces tendemos, cuando oímos la palabra enfermedad, ¿vale? O sea, enfermedad poco frecuente, automáticamente pensamos en una atención puramente asistencial o educativa, bueno, sobre todo sanitaria, ¿vale? Sobre todo pensamos en enfermedad poco frecuente o rara, atención sociosanitaria, ¿no? Pero tenemos que ampliar a que esa persona en su día a día convive en muchos contextos, se le presentan muchas situaciones, muchas circunstancias y para eso es justo lo que tú estás diciendo y creo que es muy acertado, Doria. Además, el tema de escucharlos, yo siempre digo, es que no hay que escuchar más, ¿vale? Por eso considero súper interesante el poder traer aquí personas que se encuentren en diferentes situaciones, ¿vale? De enfermedades poco frecuentes, que los podamos conocer, los podamos escuchar. Yo creo que también a las personas que lo vean les va a poder ayudar personalmente, o sea, esa fase de yo como persona independiente, cómo puedo ayudar a otra persona y puede ser muy interesante. Sí, yo creo que es fundamental darnos a conocer y que vean que se vea que existen estas personas, o sea, no es algo, sino que están, existen. Saber que se tan poco por ciento y que nos ofrecen, porque están llenas de, o sea, yo siempre digo que desde que estoy con todo esto, desde que conozco a personas con una poco frecuente, creo que me he vuelto mucho más sensible. Creo que soy otra persona, porque me aportan muchísimo, muchísimo, me enseñan muchísimo. Entonces, jolín, que a la gente no se pierda, ¿no? Eso que pueden ganar de conocer a estas personas. Qué bonito, Doria, eso que dices. Yo creo que bueno, que al final el acercarte a ellas te hacen ver una visión diferente, yo siempre digo como más humano, no me refiero mejor ni peor, ¿no? No es mejor ni peor, es que a veces nos deshumanizamos porque, bueno, parece que aquello que no nos pilla cerca, pues no nos toca, pero yo creo que eso que dices es muy bonito, Doria. Y también, o sea, lo que ellos me aportan y yo les devuelvo eso luchando, peleando, intentando crear un mundo mejor y lanzando estos mensajes de, bueno, de equidad, de cambiar el entorno, el contexto para no crear esas situaciones, porque no olvidemos que es el entorno el discapacitante el que crea las situaciones de discapacidad, no es la persona. Entonces, bueno. Ese mensaje yo creo que muchas personas, muchas familias se te agradece que lo digas en tus clases, que lo aportes a futuros profesionales y que lleven consigo el mensaje que tú estás dando, Doria, que es muy importante y muy valioso. O sea, el hacer ese enfoque, porque los alumnos que tú tienes, o sea, el día de mañana en nada, ya están trabajando con personas, con familias, y esa educación que hemos dicho de cómo tratar, de cómo ayudar, pues tú lo estás dando, Doria. Estás haciendo... Yo aporto ahí un poquito, un granito de arena, que luego algunos pues se acordarán de mí y otros lógicamente no. Pero bueno, las semillas que se plantan. Yo sí que quería decir que con respecto a las enfermedades poco frecuentes hemos dicho que es la prevalencia, pero no olvidemos que suele ir acompañado también de una dificultad en el diagnóstico. En España se calcula, en los últimos cálculos es alrededor de unos 6 años para obtener el diagnóstico. Madre mía. Es decir, tú sabes que tú tienes algo, o tus hijos tienen algo, o tu pareja tiene algo, pero tiene una enfermedad, pero no se sabe qué enfermedad es. Y ahí partimos, pues desde que el médico de primaria no conoce esas enfermedades, que se haga una buena derivación a a qué especialista tiene que ir, y que
bueno, que al final pues llega al lugar adecuado y se puede hacer el diagnóstico. No olvidemos que muchas familias tienen que salir fuera de su comunidad autónoma o de su provincia para obtener el diagnóstico. Es un periplo el que llevan estas familias, largo y duro, sin saber lo que va a pasar con tu hijo o contigo. Ese desconocimiento crea muchísima ansiedad, muchísimo malestar, afecta psicológicamente. Sí. Y luego tampoco olvidemos que existen algunas, las que llaman sin diagnóstico, es decir, enfermedades que no tienen ni siquiera un nombre, que no se sabe nada de ellas. Y por lo tanto, si no se sabe nada de ellas, no sabemos cómo va a evolucionar. Correcto. O imagínate esas familias con esa enfermedad. O sea, tiene que ser duro. Muchísimo. Difícil. Es verdad que es que todo se alarga muchísimo, se dilata muchísimo en el tiempo y para las personas es una cuesta arriba muy difícil de subir y que, en fin... Y luego que la mayoría el 80% son genéticas, es decir, tú ya naces con ella. Y luego muchísimas de ellas debutan, 2 de cada 3 debutan en edad pediátrica, o sea, ya de niño empiezas a aparecer la enfermedad, los síntomas de esa enfermedad, con lo cual te va a acompañar toda tu vida y a la familia toda la vida. Entonces, creo que ahí sí que hay que hacer un trabajo de intentar detectar cuanto antes, de investigar en la parte pediátrica y formar, lo que decíamos antes, para poder derivar correctamente y agilizar todo esto. El tema de las pruebas genéticas, se está haciendo un trabajazo aquí en Murcia. Tenemos una unidad de genética genial, o sea, va bastante dentro de que hay lista de espera, pero sí que va bastante bien, funciona bastante bien y bueno, pues es importante que los médicos de primaria sepan que tienen que derivar a genética, es fundamental porque hay que detectar qué enfermedad es la que tiene. ¿Y por qué se duda tanto cuando desde pediatría tienen que derivar o salud mental o genética o neuropediatría? ¿Por qué se duda tantísimo? No me estoy metiendo aquí en un berenjenal. Yo creo que quizás es desconocimiento todavía. Yo creo que todavía hay desconocimiento de, bueno, pero ya para qué. ¿Sabes? Bueno, ya para qué. O si eres adulto, pero ya para qué. Si ya, ¿sabes? Si ya tienes hijos o si no vas a tener hijos, no sé. Es como ya para qué muchas veces. Y es fundamental. No, pero son frases que conforme lo dicen o como ya hablará, que sales de la puerta. Yo creo que es eso, que hay desconocimiento, pero se está trabajando, sé que se está trabajando en ello, en mejorar esto. Bueno, pues el protocolo de derivación de genética. Pues esperemos que salga, que vaya fluido y que en todo eso mejore para las circunstancias de cada persona, o sea, que sea interesante. Pues, Doria, ¿algo más que quieras añadir? Pues no, simplemente pues eso, lo que decía, que no es fácil para estas personas. Yo siempre uso el cuento, el vídeo, hay un corto que se creó, no sé bien, sé que para enfermedades poco frecuentes, que es el cuento de la playa o la montaña, que también está en Holanda e Italia, creo. Sí, ¿no? Yo lo conocí primero con Holanda e Italia, sí. Bueno, pues eso, tú cuando vas a ser papá, tú quieres que tu hijo sea, bueno, pues que pase todo como se espera que pase, ¿no? Que nazca sano, que no haya ningún problema, que sea perfecto, ¿no? Porque en el fondo todo, aunque sepamos que nuestros hijos no van a ser perfectos, pensamos que van a ser perfectos, ¿no? Y el camino se puede torcer y puede ser que no vayamos a la playa y nos manden a la montaña. Entonces yo siempre digo que los profesionales que estamos en contacto con estas familias, que tienen que subir esa montaña, que por favor no le pongamos más piedras, sino que les empujemos y les ayudemos a subir la montaña, porque estas familias verbalizan y sienten en muchas ocasiones que se les están poniendo trabas, dificultades continuamente. Entonces,
ayudemos a estas personas y no les pongamos más piedras en el camino para llegar a la montaña. Ojalá y Yo pase creo que eso. sí. Sí, necesitaremos tiempo, pero hay que seguir hablando de ello y que llegue el mensaje Sí. a muchas personas y que quizás con esta aportación que tú das, pues se sientan más acompañadas y puedan sentirse, decir, bueno, pues hay gente, hay profesionales que Yo creo están que haciendo cosas muchos para profesionales. Yo para que esto siga adelante, a mejor, que conozco mejore. cantidad de profesionales que son súper sensibles a esto. O sea, creo que estamos mejorando. Hay quien me dice que soy un poco ingenua, y yo creo que, bueno, que el mundo pues se puede hacer mejor. Yo, sabes mi frase, ¿no? Me acompaña una frase que es: si sueñas bonito, harás cosas bonitas. Creo totalmente en ella. Si soñamos con ese mundo más comprensivo, con más posibilidades, con más comprensión, que es lo fundamental, más empático, más lo podremos conseguir. Y tú estás soñando en ello, Doria, tú estás soñando Sí. muy bonito. Bueno. Así que sigue soñando. Es mi objetivo en la vida. Pues sé que no lo voy a ver, pero voy a aportar lo que pueda. O sea, lógicamente desde mi discretas posibilidades, o sea, no sé que no puedo hacer grandes cosas, pero bueno. Voy a luchar por conseguir algo, no por conseguir yo, sino por aportar que alguien los demás lo puedan. Estás plantando muchas semillas, Doria, bueno, te lo aseguro. No. Pues Doria, sí, pues ha sido un placer, de verdad que sí. Gracias sé a que ti. seguiremos hablando de estas enfermedades poco frecuentes. Intentaremos que vengan personas que convivan, que lleven esta enfermedad poco frecuente, que las podamos escuchar. Vamos a darles voz y vamos a darle espacio también aquí para poder dar a conocer. Que se vayan preparando. Se vayan preparando. Que pronto estarán aquí. Exactamente. Y bueno, pues ya para el siguiente tenemos entrevista, Doria, ¿lo sabes? Sí. Tenemos una entrevista muy interesante. Y no lo vamos, no va a ser sorpresa. No. Pero va a ser una entrevista muy interesante y estamos muy contentos de ya ir llenando esa agenda. ¿Verdad que sí? Sí. Pues esto es todo. Esperamos que os haya gustado, que os haya aportado. Y gracias, Doria, por todo lo que nos ha ofrecido esta mañana. De verdad que sí. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Chao, chao.